Ya estamos, qué preciosa alabanza, Amén. qué bonita adoración, el, el poder ir entendiendo el poder de la sangre de Cristo. Estoy haciendo aquí una anotación porque tengo un testimonio poderoso que contarles, pero eso lo voy a dejar para el final, acerca de esto. De esto. Así que pues Cookie, vamos no a te ves. discutirlo. Aquí estoy. No Aquí se ve estoy. tu cámara. Yo sí me veo en la pantallita. No, no te vemos. A ver, déjame me desconecto entonces y me vuelvo a conectar. Permítanme. Ok. Déjenme chequear. Claro, te tenemos que ver, Cookies. Pues yo sí me veo, pero déjame ver si. Permíteme. A ver. Ahora sí te vemos. Muy bien. Algo estaba trabándose, pero en el nombre de Jesús. Guapísima, mi Cuquita. Chula de bonita. Gracias, mamita hermosa. Pues estoy emocionada. La verdad, ha sido un antes y un después para mí entender esta verdad de la palabra de Dios. Es hermoso cuando el Señor revela lo que quiere mostrarnos. Yo estaba revisando mis notas y la verdad Dios ha revelado cosas bien importantes en este tiempo. Yo no pensaba que como mi enfoque en este tiempo fue aprender a usar las armas de milicia. Yo en cuanto escucho una guerrera de Dios, yo me conecto, me gusta mucho compartir con esas mujeres, con esas mujeres de Dios que son aguerridas, son como dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes lo arrebatan. Yo tengo una pasión por eso. Dios ha puesto una pasión, despertó el Señor en mí esa pasión. Y yo en medio de tantas circunstancias he visto que las armas de milicia funcionan y son letales en el mundo de las tinieblas. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que hemos estado compartiendo de la mesa del Señor, yo no había entendido, no había entendido la verdad, cómo la mesa del Señor era el arma más poderosa que tenemos en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ya vimos que la mesa del Señor, el Señor ha puesto esa mesa donde está el pan y el vino. Y el pan, entendíamos que es el cuerpo de Cristo, que el pan es el mismo, que podemos comer de él. Eso pues ya lo vimos, nada más estoy recordando, que la única manera que podríamos permanecer bien equipados en la guerra espiritual era entender esta verdad. Y para mí ha sido algo súper especial cuando recordamos cómo David, les recuerdo cómo David llegó al tabernáculo y le fue permitido comer un pan no común. Y ahí empezó la enseñanza de cómo nosotros podemos comer ese pan no común. Como en Israel, en Egipto, en el desierto, Dios le dio al pueblo un pan no común, ¿se acuerdan? Un pan que no era común, que fue el maná. Entonces, cuando empezamos a entender qué es el pan, ya vimos qué es el pan, qué significa el pan, ya vimos que Él es el pan que descendió del cielo. Dice Mateo, yo soy el verdadero pan. Y está hablando el Señor de lo que significa el pan, como David tuvo un antes y un después de comer el pan, pero era un simbolismo en ese momento de que cuando uno recibe y come lo que Dios tiene, él mismo, su cuerpo, algo cambia. También vimos lo que era el vino, vimos lo que fue el vino, que es su sangre, que él entregó su sangre, y la sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo es un arma poderosa. Y en la cena del Señor tenemos pan y vino. Tenemos pan y vino, estuvimos viendo que el cuerpo y sangre de Cristo, vimos que Él entregó todo su cuerpo, ¿se recuerdan? Él entregó todo su cuerpo para que nosotros, que después íbamos a ser el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo, pudiéramos entender que Él padeció todo para que nosotros no padeciéramos lo que Él padeció. Vimos que en la sangre hay muchos beneficios de la sangre. Vimos que en la sangre está la vida. O sea, sin sangre no hay vida. Vimos varios versículos. Recordando algún versículo, dice la palabra que si no bebiéramos de su sangre, no vamos a tener parte con Él. La sangre hace, hablamos literal, que el infierno se detenga, que la muerte se detenga. Hablamos de que la sangre de Cristo tiene poder y hizo en la cruz que la muerte huyera. Vimos todo eso. Vimos que cuando venimos a la mesa del Señor, vamos a ser atacados, pero la palabra dice también que las puertas del Hades no van a prevalecer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos eso? Y finalmente terminábamos diciendo que no, el enemigo no quiere, ni las tinieblas quieren que venga esa revelación. El diablo no quiere que tengamos parte de la mesa del Señor, porque aparte de ser un arma letal, el cielo se estremeció. Cuando la sangre de Jesucristo estaba siendo derramada, el cielo se estremeció, el cielo se oscureció, los cielos se cerraron cuando la sangre estaba siendo derramada. Y también vimos que el enemigo no quiere que entendamos esas revelaciones porque está privándonos de un arma letal en contra de las tinieblas. El cielo se estremece y el infierno también. El infierno también se estremece y esta fue una revelación donde el Señor nos dijo ordenanzas como, ya creíste, bautízate. Pero también otra ordenanza que nos dijo es que hiciéramos es la única fiesta que se nos pide de tener siempre, que es la mesa del Señor. Leímos estos versículos donde dice que cada vez que lo hagamos vamos a tener a memoria la muerte del Señor. Dice la palabra, hagan esto en memoria de mí, y cada vez que lo hagan, recuerden mi muerte. Y al recordar la muerte de Jesucristo, su sangre, su cuerpo, entonces estamos recordando lo que el Señor hizo. Impactante cómo hablamos, con eso terminamos la clase pasada, cómo hablamos acerca de que le arrancaron sus barbas, ¿recuerdan? Que le estuvieron arrancando sus barbas en la cruz y que las barbas tienen un significado de sacerdocio. Entonces Satanás quería robarle su sacerdocio, su autoridad a Jesús. Cuando le estaba arrancando su barba, él pensaba que le estaba quitando la autoridad, porque eso significaban las barbas, significaban sacerdocio, autoridad. Y hablábamos de nosotros, que el enemigo también a veces quiere que nos recordemos, que nos olvidemos y que no recordemos más quién somos. Entonces somos hijos de Dios. Hablamos eso en Isaías 50 y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero hoy vamos a cerrar esta enseñanza de la mesa del Señor con más revelaciones de la palabra de Dios, porque esta arma poderosa que tú y yo debemos usar todo el tiempo, constantemente, tenemos que estar usando estas armas de milicia. La palabra dice que no es con fuerza, no es con poder, es con su espíritu. Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, entonces necesitamos armas que no son contra la carne ni contra sangre. Y la mesa del Señor, participar espiritualmente y físicamente, que nos recuerda qué es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a entender profundamente que en la mesa del Señor hay sanidad. Y eso me impactó este fin de semana porque lo viví. Vi la sanidad a través de participar de la mesa del Señor. Eso se los voy a compartir más tarde.
Vamos a leer Génesis 37, 25. Génesis 37, 25. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tengo la otra Biblia, pero hoy voy a leer solamente de la Nueva Traducción Viviente, porque esa revelación es hermosa, que en la mesa del Señor hay sanidad. Hay sanidad, eso es poderoso. Génesis 37, 25. Dice, ay, me fui para atrás. Vamos a estar en la historia de José. Génesis 37, está hablando de José. Ya habíamos hablado de José también, por eso me pareció interesante retomar un poquito la historia de él, porque aquí en la vida de José se manifiesta la sanidad a través de la mesa del Señor, y dice en Génesis 37, 25. Luego, justo cuando se sentaron a comer, nuevamente, luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Entonces, aquí está explicándonos que estaban los hermanos de José y se sentaron a comer. Se sentaron en una mesa, bueno, está hablando de la mesa, se sentaron a comer y la idea de vender a su hermano, de todos los demás hermanos de José, salió en una mesa. Es interesante. En una mesa, ellos empezaron a hacer planes en contra de José. Hay un micrófono, si quieren apagarlo, por favor, se oye un ruidito de un micrófono, por favor, chequen sus teléfonos. Y cuando empecé a leer y a darme cuenta que en la mesa ellos planearon vender a su hermano porque es que estaban comiendo y que vieron a los mercaderes que venían, esa idea se les vino. Yo decía, verdaderamente, las tinieblas hacen planes también para nuestra vida en contra de nosotros. Pero, y aunque el enemigo establece sus planes, como en el caso para José, en contra de José, esos planes se establecieron en un momento donde iban a comer a la mesa. Así el enemigo ha hecho planes en contra tuya, de tu familia, de tus generaciones y de las mías. Pero te tengo una noticia. Dios viene y establece una mesa. O sea, el Señor viene y establece una mesa divina. Ya lo hemos leído y ya se lo saben, pero me gusta leerlo porque nada que salga de nuestros labios, todo tiene que salir de la palabra de Dios. Y dice el Salmo 23, versículo 5, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Hermoso, dice la palabra en la otra traducción, aderezas mesa delante de mí. O sea, pones una mesa delante de mí. Y cuando está hablando de esa mesa, aquí en esta traducción, está hablando que es enfrente de los enemigos. O sea, que hay otra mesa donde se están estableciendo planes para destruirte, para enfermarnos, para amargarnos, para rechazarnos. Acuérdense, mis amadas, Satanás es un imitador y es un mentiroso y el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Entonces, si el Señor estableció una mesa divina, significa que Satanás, que es el imitador, él establece otra mesa donde él viene a traer toda esa enfermedad, todos esos diseños de destrucción. Pero aquí dice en el Salmo 23, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, dice, y mi copa está rebosando. Entonces, en la mesa del Señor hay todo lo contrario a lo que el enemigo pone. Por eso ella para mí no lo pude contener. Estos días dice, Señor, gracias por mostrarme
lo que realmente significa ser parte de tu mesa. Más todavía, no es solo recordar tu muerte y lo que hiciste, sino lo que tú vas a hacer. Por eso debería ser un júbilo. Estoy de acuerdo con el punto de vista que pusimos hace ratito antes de conectarnos online, antes de aparecer en vivo, de preparar la mesa del Señor mañana, de prepararla. Porque entonces es más que recordar solamente su muerte y lo que Él hizo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él hizo milagros y sanidades, Él las seguirá haciendo. Y aquí dice que en la mesa el Señor ha puesto un banquete. En la mesa del Señor, el banquete es el pan y el vino. Eso es lo que el Señor está poniendo. Entonces el Señor viene y establece una mesa. Voy a leer otro versículo. Esa mesa divina es donde podemos participar y no solamente hacerlo religiosamente, ni por costumbre. Hay más allá que poner la mesa. Es un evento espiritual, 100% espiritual. Génesis 43, 33. Génesis 43, 33. Ya habían pasado muchos años, porque cuando a José lo vendieron, era un adolescente, 17, 18 años, no sé, no recuerdo bien esa edad, pero ya habían pasado años, ya habían pasado décadas, eso sí estoy segura, porque toda la historia de José ya la conocemos, fue un proceso que tuvo un propósito específico. Si tú quieres una esperanza para hoy en tu vida, lee esta historia. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que el propósito divino se cumpla? Porque por eso estoy convencida que los propósitos de Dios nadie los puede robar, ni siquiera Satanás. Ni siquiera Satanás. Cuando yo oro con mujeres que están viviendo una prueba en su familia, sus hijos, su matrimonio, yo siempre oro y yo le digo, Señor, que los ojos de tu hija no se cierren hasta que tu propósito se haya cumplido. Permítelo, Señor, en tu voluntad, en tu soberanía. Aquí ya habían pasado años, aquí ya había ido José de ser un esclavo que fue vendido, que estuvo en la casa de Potifar. Ya vimos que fue un alma perseguida cuando hablamos del alma. Vimos que fue rechazado en su alma. En la mesa del diablo se hizo ese diseño para acabar con el propósito de José. Pero en ese lugar, dice la palabra en la historia de José, que donde ese hombre llegaba, todo prosperaba, porque Dios estaba con él. Era clave de la vida en esta tierra. Estos 80 años, dice la Biblia, los más viejos, quizá en esta generación, generalmente van a vivir 80. Todo lo que hacía José prosperaba. Donde él estaba, prosperaban las cosas. Dice, porque Dios estaba con él. Esa es la clave. No es quién esté contigo o quién no esté conmigo. No se trata de eso. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Este asunto se trata de que Dios esté. Debemos estar más preocupados de que Dios sea quien nos esté aprobando, no solo bendiciendo. Hay gente que buscamos mucho tiempo la bendición de Dios, pero no la aprobación. No es a veces el respaldo de Dios, pero no la aprobación de Dios. El tema es que Dios estaba probando el corazón de José siendo jovencito, y esto va para nuestra generación joven. Nadie tenga en poco la juventud. Nadie, dice el Señor, nadie tenga en poco tu juventud. Y si nuestros niños hoy están en 10, 16 años, esta palabra es para ellos, porque Dios se reveló a los adolescentes, a los jóvenes de maneras únicas. Ahí está José, ahí está David. Entonces, está en esta parte, José. Ya pasó casi todo el proceso. Salió de con Potifar, de ser un esclavo, y se fue a la cárcel porque lo injurió, dijo mentiras. La esposa, decíamos la Potifar, ¿verdad? Porque no dice cómo se llamó, pero la esposa de Potifar, una mujer con dinero, más grande que José, lo habló mal de él, lo acusó y fue a dar a la cárcel. Pero en la cárcel todo se empezó a ordenar.
empezó a haber bendición. Y el copero y el panadero se acercan a él y Dios usa al copero para llevarlo donde el faraón. Y la historia de José dice que él termina siendo el gobernador de Egipto, el segundo del faraón. En esa etapa está José cuando sus hermanos vienen. Bueno, voy a leer, pero ahí vamos con José y dice el verso 33. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse. Ya habían venido los hermanos, así como el sueño profético de José se cumplió completamente se cumplió. Ya habían venido los hermanos, ya estaban acá y dice, José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. En la primera vez, cuando estamos hablando de José, cuando estamos hablando de él, él fue y él le fue provisto todo lo que necesitó. Pero en esta etapa, él dice que sentó a su familia en una mesa. Porque José había sido vendido por sus hermanos, había sido marcado por el rechazo, pasan los años, viene la familia de José, lo recibe en Egipto y les pone una mesa. Eso está muy interesante. Les pone una mesa, ¿por qué? Porque José no se sabía el Salmo 23, pero José sabía los planes que Dios tenía para su vida. Porque aquí lo que está haciendo es, dice, el 34, también llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. ¿Qué pasó en esta mesa? José estaba trayendo sanidad. Estaba viendo sanidad en esta mesa. Porque aquí dice, o sea, no es casualidad como la palabra lo está diciendo. Porque aquí dice que festejaron y bebieron el vino. El vino significa el gozo. En la palabra eso significa el vino. Dice, festejaron y bebieron libremente con José. Imagínense lo que pasó antes de eso. Cómo el padre de José pudo haber sufrido cuando vienen y le dicen, ¿sabes qué? Ya no está, se lo comió un león, un oso, no recuerdo quién, pero alguien se lo comió. Los vinieron a decir mentiras. No pudieron venir a decirle a su padre que lo habían vendido, que lo habían botado a un pozo, que lo habían lastimado. Entonces yo me imagino que todos esos años antes de esta mesa, de este evento que sucedió, que sanó esta familia, hubo mucho dolor en la vida del padre de José. Los hermanos de José, yo me imagino que no podían con esta culpa, no podían con la fechoría que habían hecho, no podían. Por eso no podían creer que su hermano estaba donde estaba. Y cuando tú lees este versículo y te das cuenta que Dios usa esto para mostrarnos que en la mesa puede haber sanidad, entonces hacemos un análisis muy personal y nos damos cuenta que hay muchos hogares enfermos. Hay muchos hogares donde hay mucho dolor, hay rechazo, hay división, historias del pasado. El pasado viene y contamina el presente y daña todo un futuro. No en el caso de José, porque por décadas, porque ya cuando José fue un gobernador no tenía 20 años. Entonces pasó ese tiempo de entrenamiento, pasó ese tiempo de proceso en su vida, de madurez física, emocional, y por décadas esas historias del pasado José las tuvo en su corazón. Pero cómo Dios le usó para que en esa mesa pudiera haber sanidad. ¿Te suena conocido? ¿Te suena conocido que hay hogares donde no hay sanidad, donde están enfermos los hogares? Por eso
Jesús puso una mesa. El Señor, nuestro Padre, dijo, yo voy a poner la mesa, aderezando una mesa delante de ustedes en presencia de los que les angustian. ¿Quién te angustia? ¿Quién nos ha angustiado? Enfermedad, caos financiero, desaliento. Lamentablemente, esta cuarentena, el enemigo también la ha usado. Así como para bien a otros, el Señor nos ha bendecido con estos tiempos donde nos hemos rendido y hemos buscado su rostro incesantemente. Nos hemos enamorado de su palabra. También hay otra mesa. Hay otra mesa donde ha habido desaliento, ha habido descuido, ha habido frialdad espiritual. Y yo le decía a la iglesia, hay personas que pudiendo estar en la mesa del Señor, en la reunión de los santos, deciden no hacerlo, pudiendo estar. Obviamente hay personas que no lo pueden hacer, por eso no generalizo, pero hay personas que pudiendo rendir su corazón, caminar la milla extra, no lo hacemos. Pero como Dios honra a quien le honra, y cuando uno entiende estas verdades, las empiezas a vivir y es de manifiesto lo que sucede. Entonces uno ya no toma la ligera. Cuando hablas del pan, del vino, de la Santa Cena, hablando espiritualmente, de la mesa del Señor. Yo hoy tomé esta palabra en mi corazón, porque Dios está haciendo cosas con nosotros, aquí con la familia Rojas, en mi casa, con mis padres, con mi familia que no conocen todos al Señor. Y el Señor me decía, tu familia se va a sanar. Tu familia se va a sanar. Y yo voy a provocar, decía el Señor, que te sientes a la mesa con los tuyos. Y como José, tú serás usada por el poder de Dios para traer sanidad. Así como José, que donde él llegaba, toda la atmósfera cambiaba, porque Dios estaba con él. Lo dice muy claro. No dice que porque estaba haciendo sacrificios, que porque estaba tan rechazado, que porque hay pobrecito de él, le fue tan mal, no lo querían. Dice, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Hay otro personaje muy interesante. Ya hablamos de David. Hoy no vamos a hablar de David. Hablamos de David, cómo a él se le permitió comer ese pan no común. Ahí fue la enseñanza pasada. Pero dentro de la historia de David, David tuvo un mejor amigo que se llamó Jonatán. Y tuvo un rey que honró y respetó hasta el último momento, que se llamó Saúl. Pero David quedó en el lugar del rey Saúl. Jonatán era el hijo de ese rey, pero ellos fueron amigos entrañablemente. Jonatán muere y en 2 de Samuel, capítulo 9, vamos a leer. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, entra un personaje muy interesante que se llamó Mefiboset. Lo voy a leer esta historia para que me la entiendan. Mefiboset. El versículo 1 dice, bondad de David hacia Mefiboset. ¿Quién era este chico? Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Insisto, Jonatán era su mejor amigo. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, el rey. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. No olviden esta palabra. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Fíjate el personaje que era este hombre. No era cualquier persona.
era hijo de un rey. Dice, cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. Así dijo este hombre. Y este versículo está súper interesante. El 7 dice, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo. Ay, mi teléfono. No puedo contestar ahorita, perdón. Y comerás aquí conmigo a la mesa del Señor. Imagínense el cuadro, ¿no? Vamos a armar el cuadro rápido. Está este muchacho abandonado porque quedó en orfandad. La historia dice que quien lo cuidaba era la... Ay, aquí lo escribí. A ver. Porque no lo crió su mamá. Las que los alimentaban, las que le daban leche que no era su mamá, nodriza, la nodriza. Aquí no aparece la mamá de Mefiboset, aparece el papá que fue Jonatán, pero la nodriza lo alimentó. Entonces, imagínate el cuadro de Mefiboset, un muchacho con tremendo abuelito. su abuelo terminó yendo a buscar brujos, el abuelo, el papá se murió, pero entonces el rey le llama y dice, este hombre pensó lo peor, dijo, este fue enemigo de mi abuelo, este me va a matar, algo trae contra mí. No, Dios tenía un plan mejor. Dice el 8, Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Yo no había leído en la Biblia que alguien se dijera, yo soy un perro. Esto está bien fuerte. Y así dicen todas las versiones. Así dice, y dice, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Estaba tan herido, estaba tan enfermo, estaba tan rechazado, se sentía tan indigno, porque venía con heridas generacionales. Él venía con heridas generacionales por el abuelo, porque el abuelo se vertió de dirección y terminó deshonrando el propósito y la unción que Dios le había dado. Fue a consultar una bruja, le dio la espalda a Jehová, su padre murió. Voy a leer otro versículo para no perderme. Segunda de Samuel 4:4. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, pues estaba muy chiquito, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, la nodriza, o sea, aquí no aparece la mamá. ¿Dónde está la mamá? Ni el nombre de la mamá dice. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Entonces, este niño, Mefiboset, venía de una familia dañada, de rechazo, que se sentían indignos. Por eso el Señor está preparando algo más poderoso que todo este plan que había venido sobre Mefiboset. Por eso Mefiboset se sentía un perro. Por eso se sentía un perro y lo dijo, porque tuvo un abuelo despiadado. Su padre se va, lo deja en orfandad. Su madre no lo cuidó, porque aquí dice que la nodriza, la niñera, a los 5 años lo estaba atendiendo. Había mucha vergüenza familiar. Lisiado, cojo, dice otra versión. Cojo significa no estable. No estable. No puede caminar derecho. Por eso, esa parte física, que él quedó cojo,
que él quedó lisiado. No sabemos si sus dos piernas se las quebraron al caérsele. No sabemos cómo se le cayó, pero dice que estaba tan asustada y con tanto miedo, pues que fue un accidente. Pero cojo significa no estable en lo físico. Una persona que tiene problemas, que no puede caminar derechito. Quizá un pie más corto, el otro quebrado, no sabemos, roto, no sé. Pues desde los 5 años, cuando vienen y les dicen que, lo voy a volver a leer. Dice, llegó la noticia de que Saúl y Jonathan habían muerto en la batalla. 5 años, y Mefiboset quedó en orfandad. Desde ese momento él ya no tuvo estabilidad en su vida, tanto en su cuerpo, él quedó cojo, pero él tuvo una cojera adentro también, en su alma, ya no hubo estabilidad. Y el Señor me decía, es que hay orfandad. Este Mefiboset quedó en orfandad. Su padre y su abuelo murieron en la batalla. La realidad es que hay orfandad en este tiempo de padres vivos. ¿Me explico? Hay orfandad de padres vivos. Hay orfandad de padres que no se han ido a la tumba, pero sus hijos están en orfandad. Y lo poderoso es que cuando David preparó un banquete para Mefiboset, ¿sabes qué le dijo? Todos los días vas a comer de la mesa del rey. Todos los días. Comía en la mesa del rey. Tú y yo tenemos mesa todos los días. No nada más cuando vamos a la iglesia y tomamos de la mesa del Señor. Todos los días, dice el Señor, háganlo en memoria de mí todo el tiempo. Siempre habrá vino en la mesa del Señor, porque el vino representa el gozo. Eso representa. Hay otra enseñanza que después les puedo compartir, esa me la enseñó mi esposo, acerca de cómo el mundo te embriaga, el vino de la gran ramera. Esa es una enseñanza muy buena también, que luego les puedo compartir, cómo el mundo confunde y malforma y malentiende el verdadero gozo. Que la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, el gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Entonces, aquí David, acuérdense que David es tipo y figura de Jesucristo. Eso es profundo, pero así es. No me puedo regresar a todos los versículos en este momento. Pero la realidad es que aquí Mefiboset estaba siendo restaurado, estaba siendo sanado, le estaba siendo restituido, porque el rey David, y tú y yo tenemos un rey al que servimos. Quizá tú y yo caminamos en esa orfandad, en esas heridas generacionales, enfermedad, yo no sé, pero si hoy te pones en el lugar de Mefiboset, el rey lo invitó a su mesa todos los días. Y si hemos estado cojas, no estables, no caminando derecho, no en una estabilidad, Dios nos quiere traer a la mesa. Para eso es la mesa del Señor, porque en la mesa del Señor hay sanidad. Se sanan las heridas, las dolencias, las enfermedades, y se rompe el círculo de las generaciones heridas y maldecidas y en oscuridad. Cuando Dios habla de Mefiboset también tenía un hijo, Maquías, no me acuerdo, pero a este hijo tampoco se le registra el nombre de su mamá, lo mismo que con Mefiboset. Vamos a leer Primera de Samuel 16:11. Dice, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Aquí ya lo habíamos leído, pero quiero terminar también con esto.
Otro evento trascendental en la mesa. En la mesa. Cuando ponemos atención, conectamos a nuestra vida la palabra, la verdad de la palabra. Porque aquí Dios está enviando a Samuel, al profeta que más se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque no le atinó a ninguno de los hijos de Isaí. Fue y dijo, Dios ha dicho que va a ungir a uno de tus hijos como rey. Mándame traer a todos tus hijos. Isaí, el papá de David, vino y trajo a todos menos a David. Entonces dice aquí, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y dijo el profeta, mándalo llamar de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Isaí no se imaginaba que tenía dentro de sus hijos uno que ya era rey, que Dios le iba a ungir como rey, y menos cuando el profeta se equivocó. Por eso lo menciono así, ¿no? Como digo, ay, pues sí, fue el profeta que más se equivocó, porque no, tampoco, y el Señor le dice, es que no mire su parecer, porque el Señor no mira lo que el hombre ve. Por eso es importante ver como Dios ve, porque si no vemos como el Señor ve, nos vamos a meter en problemas. Y la orden que da el Señor, tajante, dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David venga. No va a haber mesa. Eso sí lo entendí. No va a haber mesa cuando hay división. Esta era una familia que estaba sumamente dividida. Los hermanos no querían a David. El papá Isaí tampoco como que no lo quería mucho. Lo veía, porque David dice, en pecado fui concebido. Pues venían situaciones. Hablamos de esa alma perseguida en David, un muchacho con problemas, con mucha baja autoestima, que jamás se imaginaron que iba a llegar a ser un grande guerrero. Quizá eso han pensado de ti o de mí. Si de Jesucristo dijeron, ¿acaso puede salir algo bueno de ahí donde nació Jesús? Quizá lo han dicho de ti o de mí, pero tenemos esta esperanza hoy, que el Señor nos quiere sanar en su mesa. Por eso esta arma es indetenible contra las tinieblas. Cuando tú y yo podemos entender esta revelación, aquí ya habíamos hablado de que David no contaba. Le dice el profeta, ¿que no tienes otro hijo? Y dice, sí, anda ya cuidando las ovejas, y ahí está. Pues así dice el Señor, dijo el profeta, no va a haber comida y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no lo mandes traer. Y yo creo que el Señor no va a permitir cosas en este tiempo hasta que tú y yo nos sentemos a la mesa. Hasta que nos sentemos a su mesa. Porque en esa mesa del Señor hay sanidad. Tipo y figura de Jesucristo. Todo lo que el Señor va mostrando y revelando en su palabra desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue para Mefiboset, fue para David, fue para José. Pero el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a suceder. Hoy, en el Nuevo Testamento, en la gracia, ya no habla de José, ya no habla de David como específico, de Mefiboset, habla de Jesucristo. Jesucristo tomó parte, dice, tomó el pan, el vino, se sentó y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, despedazado. ¿Le habíamos dado esa importancia? Yo no. Por eso estoy sumamente edificada que el Señor me deje escuchar esto, que mi corazón se sella, porque quedó claro para mí que en la mesa del Señor suceden cosas. Por eso cuando se anuncia en la congregación, por eso pierde importancia o cae en ese momento de tedio, se dice así, algo tedioso, cuando lo hacemos así por hacerlo. Córrele,
móntalos, que quede bonita. Ya, es que no lavan las copitas, es que todo se queda sucio, se meten los containers, todos llenos de tierra. Y perdemos la importancia de este asunto, que no es más que eso. Ese día que se ponen los elementos y es un símbolo. En lo natural se pone el pan y el vino, el jugo de uva. Pero en el ámbito espiritual, tú y yo estamos yendo a la mesa. Estamos comiendo de la mesa del Señor. Y en esa mesa hay provisión. En esa mesa dice que hay sanidad. Hay un alimento y una bebida que te van a satisfacer. Y no vas a tener más hambre. No vas a tener necesidad de nada. No vamos a tener necesidad de nada. La sangre de Jesucristo tiene poder. El pan, ya lo vimos, el cuerpo de Cristo manifiesto. Es importantísimo comer el pan del cielo. El verdadero pan, dijo Mateo. El Señor lo dijo en Mateo. Y su sangre que es la vida, que nos da tantos beneficios, nos da parte en la eternidad de beber de su sangre, beber el vino. El fin de semana, con esto termino, para que preparemos nuestro corazón mañana y con este entendimiento medites hoy, medites tu posición como hijo de Dios, como hija de Dios, que necesitamos ser parte de esta mesa y tomar los beneficios que nos da esta mesa del Señor. El fin de semana me llamó una oveja de la iglesia y ya tenía días enferma, y me dijo, ¿sabe qué, pastora? Ando mal. Trae una descompensación. Ella trabaja en un hospital y pues había estado con todas las cuidados y todas las precauciones y todo había estado bien. Pero empezó a sentirse mal y ella me dijo, ¿sabe qué? Traigo mi azúcar sumamente descompensada y mi presión. Pero es eso, o sea, me mandaron a descansar a casa porque me siento así. Y dije, bueno, vamos a estar orando, vamos a orar. Eso me lo dijo un día. Al día siguiente me marca del hospital, me mandó un mensaje del hospital y me dice, ya estoy internada, estoy sospechosa de COVID. Y cuando ella dijo eso, yo dije, la sangre de Cristo. Fue lo primero que se me vino a mi mente, la sangre de Cristo. Entonces, no la llamé en el teléfono, no hice una llamada, grabé un audio y se lo envié al WhatsApp. Lo borré porque borro todo. En el teléfono de una pastora no puede haber nada guardado, todo se tiene que borrar. Y todo borro y borré ese audio. Y decía a la mañana, ¿por qué lo borré? Oré, empecé a orar, lo que recuerdo que estoy orando porque es cuando el Señor te empieza a dirigir. Oré la sangre de Cristo, fue lo que el Señor me indicó, la sangre de Cristo sobre su vida, la sangre de Cristo en todo su torrente sanguíneo, toda alteración, toda irrigación incorrecta en sus arterias que están causando un tema de su presión arterial, porque obviamente le hicieron la prueba, porque era todo el cuadro de que tenía COVID. Pero oramos con fe y clamamos la sangre de Jesucristo sobre su cuerpo, sobre sus arterias, sobre su sistema, todo su sistema respiratorio, la sangre de Jesucristo. En ese audio, yo creo que lo dije como 10 veces. Y como vino un entendimiento y una revelación, oré con una fe inquebrantable. Y ya le mandé el audio, le dije, descansa, el Señor está contigo, pero lo repetí varias veces. La sangre de Jesucristo operando, sanando, limpiando tus bronquios, tus pulmones, alineando todo tu sistema y todo tu cuerpo responde al poder de vida, de resurrección que hay en el nombre de Jesucristo y en la sangre de Cristo. Y al día siguiente, o al día 2, no recuerdo porque tardó muy poco la prueba. Me manda un mensaje y me dice, pastora, ¿qué cree? Y yo ya sabía lo que me ibas a decir. El Señor me dijo que te iba a sanar. Si lo tenía o no lo tenía.
Yo no sé, pero la prueba salió negativa. Salió negativo ese diagnóstico, eso que se gestó para que ella estuviera enferma. Ella tiene hijos pequeños y el Señor la sanó. Dijo, no, pues ahorita están con un tema de que es una neumonía, ya me van a mandar a otro lugar, pero ya me estabilizaron, ya estoy mejor, estoy mejorando. Y yo dije, gracias, Señor. Y ayer volvió a suceder. Terminando el servicio, oramos por una persona que su diagnóstico de anemia es fuerte, pero oramos, imagínate, la sangre de Jesucristo, perfecta, sin contaminación, santa, lo que necesita esta mujer que estaba con esa anemia, la sangre de Jesucristo. Pero cuando sabemos usar las armas, suceden cosas poderosas. Y yo hice un compromiso de ir en la semana que pueda, una cita para ir a ungir a esa mujer que la sangre de Jesucristo la va a levantar. Porque le sacaron 5 tumores y de su matriz y le retiraron todo. La dejaron sin nada. Pero el Señor tiene planes. Y en la mesa del Señor, el Señor les está poniendo mesa en esa casa, así como David, como con José, porque la historia es muy parecida. Es muy parecida. El Señor quiere sanar esa familia y quiere traerlos a la mesa. Entonces, es un privilegio entender lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Así que dispongan su corazón el día de mañana. Que la sangre de Jesucristo nos cubra esta noche para descansar. Señor, yo oro. En el nombre de Jesucristo nos acercamos entendiendo, Señor, que tú has puesto una mesa de bendición. Una mesa donde hay todo lo que necesitamos para caminar, para permanecer, para ser fortalecidos, pero sobre todo para ser sanados. Para ser sanados. Hoy tomamos de ti, de esa mesa, la sanidad, el gozo, que es tu presencia, Señor. Así como nos dejas ver en todas estas historias de tu palabra, todos estos hechos verídicos, que tú pusiste en mesa para sentar a los heridos, a los abatidos, a los enfermos, a los amargados, a los despreciados, a los traicionados. Hoy tomamos, Señor, de esa mesa, delante de los angustiadores, Señor, y declaramos que van a venir bendiciones, porque así dice tu palabra. Lo creemos en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amadas. Amén, amén, Eriquita, gloria a Dios. Yo estaba imaginando, ¿verdad? La mesa que nos presenta el Señor hoy, donde Él pone ese alimento, pero venía un versículo que está en 1 Corintios 10. Creo que tienes el silence, mamá. No. ¿No me escuchas? No te escuchamos, ¿eh? Yo sí Oh, te ya lo escucho. quité. ¿Sí me escuchas, Angelita? Sí, señora. Apenas te escuchaste, mamá. Apenas te escuchaste. Ah, ok, bueno. Ahorita que te digo que ahorita que estabas tú hablando sobre la mesa que el Señor nos prepara y donde Él pone los elementos que necesitamos, que nos da las herramientas, todo. Me venía un versículo que dice, por lo que has estado hablando, la mesa, ¿verdad? Y a veces, la mesa. Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celo al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Que teniendo esta revelación, no podemos juntar lo santo con lo profano. Mezclar, no se puede mezclar. El Señor es celoso. Y qué tremendo que es verdad que la palabra dice que hay una mesa del Señor, una mesa que Él adereza, pero también hay una mesa de los demonios. Sí. Yo creo que eso es otro tema que nos tienes que traer. Sí es. Porque Tremendo. ¿cuál es la mesa de los demonios con la que a veces fornicamos con el Señor? Él dice, no pueden participar de las dos mesas. Y eso me llamó mucho la atención. Y la verdad, pues, yo deseo con todo mi corazón participar solo de la mesa del Señor.
y tener el pleno conocimiento, el entendimiento y lo que decía Cristi, enfocarnos en las prioridades. Dios es perfecto. Si hoy no teníamos los elementos, el Señor quería que escucháramos bien, que entendiéramos bien para ilustrarnos mañana, si Dios lo permite, con los elementos más, porque ese es un tema más profundo que yo he escuchado, uno de los temas más profundos que me ha llegado. Sí. Que yo yo decía, ay Señor, tú dices que aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, pero yo pensaba que porque el Señor me defendía. Así es. Pero es que eso es, pues no, eso tenemos que digerirlo más porque yo no había entendido así, ahora ha sido una explicación tan clara, ¿verdad? Lo que significa una mesa, lo que significa aún el servicio, el ser de bendición para otras personas como David. Y creo que donde está un hijo de Dios, ahí se puede aderezar una mesa. Si el Señor nos usa como te usó a ti para aderezar mesa con esa persona que estaba en un hospital, porque tú usaste lo que has creído en tu corazón, el poder de la sangre de Cristo. Me encanta eso que dices que es una sangre pura, es una sangre santa, es una sangre sin contaminación. Es algo bello. El poder entender, porque mucha gente lo hace religiosamente, me cubro con la sangre de Cristo y cubro con la sangre de Cristo el carro y cubro con... A veces usamos esos términos muy a la ligera sin profundizar, pero yo creo que hemos estado entendiendo que de verdad que es Dios en este grupo que nos ha estado hablando tan fuerte, tan profundo, tan claro. Eso lo hablamos con las hermanas, que de verdad este ha sido un tiempo planeado por Dios. ¿Querías decir algo, Cristi? Sí, sí, termino. Sí. Sí, no, solamente me vino a la mente ahora de que antiguamente, hace muchos años, pues en los hogares se le daba mucha importancia y énfasis a la mesa familiar. Y anteriormente, pues todo el mundo respetaba eso, se sentaban a la mesa, todo el mundo bien disciplinadito, obedecían a los padres, se conversaba en las mesas familiares, se comía bien. Y pues era un ambiente creado tan bonito de respeto, de honor y de disfrutar ese momento con la familia. Pero hoy en día esa mesa familiar se ha destruido porque la mesa hoy en día ni se pone. Uno come en las habitaciones frente al televisor, todo el mundo con su plato en la mano, eso trae división en la familia, no hay ese contacto y ese acercamiento y eso, todo eso de cierta manera es una enfermedad, el enemigo gozoso de que la familia esté dividida de esa manera. O sea, simplemente como algo paralelo, ¿no? A lo que es la mesa familiar, donde hay cosas bonitas también, pero hoy en día ha pasado a ser un desastre. Sí, así mismo, pero fíjate cómo mi mamá hila, ¿no? En la palabra, lo que el enemigo ha venido a robar, porque él ha venido a matar, a robar y a destruir. Esos tiempos, porque finalmente en las bodas del Cordero vamos a estar en una mesa, vamos a compartir. Sí. El Señor dice, yo estoy a la puerta y si ustedes me permiten voy a entrar y voy a cenar con ustedes, otra mesa. Bueno, amén. El Señor nos está hablando. El Señor pues, nos está hablando. Es el Espíritu Santo, Cristi, porque de verdad yo recuerdo, Erika, Lupita deben de recordar que nosotros, ellas crecieron en un hogar donde se comía una hora y toda la familia. Sí. Y pásame la sal y pásame el agua y una armonía, o sea, eso el enemigo ha venido precisamente porque él le tira a la familia, a dividir la familia. Entonces, antes no se usaba que uno dijera, ¿tú qué quieres comer y tú qué quieres comer? No. Yo cocino y todos nos sentamos a comer. Entonces, fíjense cómo se ha filtrado sutilmente el enemigo. Yo felicito a todas las madres que siguen teniendo esos hábitos de estar con sus hijos. Y no por nada, pero Erika, tienen esa tendencia de comer juntos, de reírse juntos, de payasear ahí juntos. Lupita igual. Agarran a su niño y yo creo que todas las que tienen todavía hijos pequeños que pueden guiarlos así, que están en la casa, es muy importante no perder esa armonía familiar porque el enemigo viene, como Cristi nos habló muy claro, lo que
lo que ha afectado las redes sociales, es cierto. Cada quien está en diferente lugar con su televisor, con su celular, y ya se perdió la comunicación. Qué importante lo que Dios nos está hablando. Y qué importante que no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y entonces, si lo dice la Biblia, es que hay una mesa que el enemigo también nos ofrece. Así Y es. puede ser esa que habló Cristina. Ujú. Igual, estamos todos en la sala, pero uno en el sillón, otro enfrente de la computadora, pero ya no estamos en la mesa correcta. No, Sí, eso está muy profundo, de veras, wow. sí. Eso para meditar pero esta noche sí le doy gracias al Señor que hemos estado sentaditas disfrutando ese alimento que el Señor nos trajo. Hemos estado en la mesa del Señor alimentándonos y de verdad que mañana, pues todas las que estamos aquí conectadas, yo les invitaría a que estemos a buen tiempo Sí. para después de la alabanza, entonces con los elementos en la mano, que Erika nos dirija, pues como dice la palabra, ¿verdad? Que estemos a cuentas, que no tomemos la cena indignamente. Eso es otra historia para mañana y Dios no se equivoca. Hasta mandó a Claudita de vacaciones para que Erika diera el seguimiento mañana. Claudita. Así que mis hermanas, ¿qué les pareció? Amén, amén. Maravillosa. Enseñanza. Gracias a Dios. Sí, disfrutando ese alimento poderoso, pues gloria al Señor, porque Amén. ay, bueno, se queda uno con un buen saborcito de boca y con una esperanza y con una fe más fortalecida. Amén. Sí, Amén. así es. Amén. Amén. Entonces, pues vamos a orar, mis amadas. Cristi, Amén. ¿cómo está mi amiguita? Gracias a Dios porque se pudo conectar. Ujú. Entonces,